Seguimos en esta tertulia de miércoles 25 de octubre de 2023. Estamos con Oscar Sarlo, Gloria Robaina, Leonora Navata y Diego Irazábal. Venimos a los temas del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou vetó parcialmente un artículo de la rendición de cuentas que inhibía a los fiscales penales a trabajar como abogados después del cese en sus cargos. Se trata del artículo 636, que había sido agregado como aditivo a propuesta de Cabildo Abierto. Planteaba que estos fiscales no pudieran intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros, hasta un año después de su cese. De todas formas, Lacalle Pou resolvió mantener la otra parte del mismo artículo, la inhibición para el fiscal general de la Nación, que será por 3 años a partir de su cese. El artículo había sido aprobado en el Parlamento solo con los votos del oficialismo. La norma fue ampliamente rechazada por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que anunció que iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra ella. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad? Bueno. ¿Quién quiere arrancar? Gloria, dale. Yo creo que aquí se repite una vez más uno de nuestros grandes defectos, por llamarlo de alguna manera leve, de cómo funciona el sistema político, y es este tema de meter cuestiones en la rendición de cuentas. Entonces eso me parece que sigue siendo escandaloso y aquí ha quedado más demostrado que nunca. Con relación al veto y si es constitucional o no es no constitucional, digo yo con esa con respecto a el artículo, si es constitucional o no es constitucional, digo, no voy a entrar en esa discusión porque lo desconozco, no es mi especialidad. Sí me parece que no correspondía meterlo, o sea, si por eso es el veto, estoy totalmente de acuerdo con el veto, digo, y aquí, mejoremos que estas cuestiones o sea, hagamos propuestas y acciones para que estas cuestiones no sigan pasando, de meter siempre por debajo de la alfombra de la ley, de las leyes de presupuesto, las de rendiciones de cuentas. Estas cosas que además es un tema que si vamos al tema de fondo, y esto es el impedimento para ejercer cargos, el impedimento para desarrollar determinadas actividades luego de haber ocupado cargos con determinadas implicancias, que para mí es un tema importantísimo, y hoy más que nunca que la corrupción inunda el mundo, ese tema merece el tratamiento de por sí solo, ya como tema, y que se hagan las reglamentaciones o las legislaciones que correspondan para ese tema. Pero en este caso, habiendo sido puesto de esta manera, por eso como primera opinión, estoy de acuerdo con el veto. Y no dejo totalmente de lado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la cosa. ¿Pero el veto es por el tema de fondo o por el procedimiento? Porque se incluyó en la rendición. No, por el tema de fondo. Por eso. Sí, supongo que sí. No, está bien. Establecidos. A mí en este caso me sirve por lo que decía, porque creo que es un disparate haber metido esto en una rendición de cuentas. El abogado. A ver. Ah, claro. Bueno, no voy a hablar tanto. Tendrías que haber hablado primero. Sí, como dice Gloria, esto pone muy en evidencia una mala praxis, claro, legislativa, pero que llamó la atención de que hasta el día de hoy, y quizás esto, si se plantea, podría ser una ocasión para revisarlo, pero hasta el día de hoy ya llevamos cerca de 50 y pico de años que la Corte convalida sistemáticamente esta impugnación. O sea, la Corte, con una argumentación muy alambicada, le busca la vuelta para convalidar de que se puedan poner materias no presupuestales en normas presupuestales, en contra de lo que dice claramente el artículo 216 de la Constitución, que es lapidario. No podría haber dos interpretaciones. Sin embargo, la Corte, por deferencia al sistema político, que en todas sus expresiones quiere legislar de esta manera, la Corte lo acepta y lo ha convalidado sistemáticamente, aunque, llamó la atención, con algunos miembros actuales ya hay discordias donde se señala que esto es inconstitucional. O sea que en algún momento podría haber un giro en la Corte,
y cambiar de orientación después de, yo repito, de 50 y pico de años. Claro. En 1967 empezó una doctrina en la Corte sistemática. Y bueno, esto muestra toda la distorsión que crea esto. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, lo voy a decir en términos muy simples, las leyes de presupuesto, las normas presupuestales, o sea, el presupuesto como la rendición de cuentas, están previstas para que la iniciativa sea del Poder Ejecutivo. Y al ser diseñado de esta manera, esto implica que luego el Poder Ejecutivo no puede vetar, porque si al Parlamento van iniciativas y para cada cosa se pide la iniciativa del Poder Ejecutivo, no tiene sentido que mandara algo que el Legislativo solo puede o bajar los impuestos digamos, no puede aumentar las cargas, no puede ir en contra de la política pública del gobierno, no tiene sentido que después pueda vetarlo. Entonces, se crean dos distorsiones. Por un lado, se meten iniciativas sin la iniciativa del Poder Ejecutivo, como esta que provino de un sector parlamentario, con lo cual lo que ha previsto el Poder Ejecutivo se le va de las manos, porque empiezan a aparecer cosas que, entre otras cosas, podrían haber salido con un subsidio, que son gastos también. Sin embargo, la iniciativa es de unos parlamentarios. Bueno, el diseño de nuestro sistema presupuestal es que lo controle el Poder Ejecutivo y que el Legislativo solamente puede bajar los gastos o aumentar los tributos, pero no puede aumentar gastos ni crear otras cosas. Entonces, está bien planificado en la Constitución. Y entonces ahora aparece un veto del Poder Ejecutivo sobre una norma presupuestal. Esto suena rarísimo, pero bueno, se ha hecho en otras veces, ¿no? En otros tiempos. Esto crea una distorsión, también ha creado distorsiones cuando se ha planteado un referéndum. Bueno, las normas presupuestales no pueden ser sometidas a referéndum. Sin embargo, cuando han aparecido normas que no son presupuestales, ha tenido que considerarse y discutirse si se pueden someter a referéndum o no. Bueno, es todo un desbarajuste porque el diseño no es ese, ¿tá? Y bueno, ¿y esto qué es lo que trae dentro de todo? ¿Cuál es el problema? Bueno, que no se escuchó a los sectores más representativos. El Colegio de Abogados, por ejemplo, nadie lo convocó. En el apuro, la gente ni sabe lo que se votó. En esto, como en otros temas que estuvimos conversando, me estuvo planteando... Igual, este es de los que tuvo más prensa, si querés, más discusión, porque había un sector claramente para satisfacer un sector que lo pidió. Estamos hablando de los abogados penalistas, ¿no? Que decían... la verdad que esto daría para considerar toda la problemática, porque el sistema de justicia se integra con magistrados, que son fiscales y jueces. Y yo no sé si una práctica tan generalizada también de que nuestros ministros de la Corte, que han ejercido la superintendencia de toda la magistratura, al otro día puedan ejercer la profesión, me parece que daría para discutir todo, pero con tiempo, escuchando a todas las partes. Ahí está. ¿A vos no te parece mal la intención o es un tema a discutir? Me parece que vale la pena discutirlo, sí. Porque no te convence la forma en que se hizo. No me convence el procedimiento, claro. ¿Eleonora? Yo creo que en este caso y por esta iniciativa a mí me parece acertado. Coincido con Gloria y con Oscar que la rendición de cuentas es una excusa, o se usa la excusa de la rendición de cuentas para meter cosas o el tratamiento de leyes que en otro momento no se hubiesen tratado, lo que fuera, y es un disparate. Las cosas que aparecen y se tratan en la rendición de cuentas, que nada tienen que ver con la rendición de cuentas, me parecen un disparate, y sería hora que nuestros políticos y nuestros dirigentes y nuestros legisladores dejen de hacer eso, del partido que sea, dejen de hacer eso y dejen de usar este instrumento para favorecer o votar cuestiones que tienen otros intereses. Sí creo que hay que tener en cuenta y hay que hablar en serio sobre esta cuestión de qué profesiones o qué cargos públicos, ya sea en el Poder Judicial o tanto en el Poder Ejecutivo, ameritaría que tuvieran un periodo ventana antes de que quien lo ocupó ejerza determinado cargo, determinada profesión. Me parece que hay que discutirlo, no quiere decir que yo esté a favor de que haya ese periodo ventana, no, para nada. Creo que está bueno discutirlo y pensarlo y ver quiénes son los más implicados, ¿no? Porque, yo qué sé, de repente... Y
también esto como estaba planteado así, es muy injusto para quien inició su carrera en la Fiscalía y de un día para otro le cambian las reglas de juego. Las reglas de juego no se cambian para los que ya están. En todo caso, tenés que prever que los que ya están no se las cambies y cambiar para los que vienen. O sea, todo... Yo celebro que haya vetado el presidente, porque me parece que no estaba bien, más allá de las intenciones, que no estaba bueno lo que se había llegado. Entonces creo que estuvo bien el veto, pero tenemos que discutir en serio esas cosas, ¿no? Y sí mantuvo lo del fiscal de corte, ¿no? Bueno, eso sí, ahí sí la inhibición y por 3 años se amplió. Bueno, pero ponele que el fiscal de corte pueda tener subsidio, porque el tema es que vos te vas de la fiscalía y no tenés un subsidio, ¿de qué vas a vivir? Porque eso sí, se estableció. Tu profesión es ser abogado, pero, llegaste a fiscal porque sos abogado. Pero además, Leonora, que estoy de acuerdo con eso, que si esa fuera la solución, pero además se ha creado toda lo malo de todo esto es que está motivado por una cuestión muy puntual, que fue la queja contra la actividad penalista, como penalista de Díaz. O sea, como él dice, es una ley con nombre y apellido que además no se le aplica al que fue la causa, porque a él no se la van a poder aplicar. Claro. Pero lo que pasa es que atrás de esto hay realmente, eso era lo otro que yo quería decir, hay una intencionalidad política de poner sobre el tapete el nombre de una persona y menoscabarlo, y lo que sea es el nombre de una persona. Claro. Sí. Es legislar con nombre propio. Eso y no eso está no lo afecta, pero lo importante no lo afecta a él. Entonces, pero no lo afecta a él, pero lo pone en la agenda pública por él. Entonces me parece pero porque los abogados, también decían que los abogados, ¿no? Citando a Cabildo Abierto, que fue el que promovió esto, decía, bueno, que era un planteo de abogados penalistas que se encontraban con dificultades y que les parecía desleal la competencia que estaban teniendo, porque quien estaba hasta hace un tiempo dándole instrucciones, ahora pasa a estar del otro lado del mostrador, compitiendo con ellos en algunos casos. Pero ahí es donde está la debilidad también del planteamiento, porque no se ejercieron otras vías. Primero, esto no es una norma sobre fiscales, sino sobre la práctica de la abogacía. Claro. Y la práctica de la abogacía tiene un código de ética que prevé estas cuestiones, es decir, el conflicto de intereses. Si hay quejas sobre cómo se ejerció la profesión, denúncielo al Tribunal de Ética de los abogados. Pero no lo hicieron así, fueron a hacer lobby con algún sector del Parlamento que recogiera esto, y entonces se trabaja mal, estas cosas así, con estos impulsos que son personalizados. La ley no está para eso, no es para esas cosas. Yo que no vengo de este sector, digamos, y cuando son temas así un poco complejos, trato de hacerme preguntas, en definitiva. Y la primera pregunta es, bueno, pero ¿por qué surgen estas cosas? Y yo creo que en el tema de fondo entiendo que se quiera, limitar, digamos, o sea, que las personas que tienen en un momento una determinada posición de poder, entiendo yo que lo que se busca es que esa posibilidad de poder que tienen de trasladar gente, de hacer ascensos, de etcétera, de generar estructura, ¿no? Dentro de un ámbito nada menos que de una fiscalía, después eso no puede ser utilizado a su favor, o que cuando se toman las decisiones no sea con la expectativa que después cuando pasen al otro lado del mostrador, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el intendente. Pero a ver, pero digo, puede pasar, y se ha hablado, no es solamente para los fiscales, hay que trasladarlo a... Exactamente. Lo que quería decir, muchas es, en el tema de fondo, yo creo que no está mal la discusión, está bien darla, el tema, yo creo que es muy atinada la actitud del presidente, lo mantiene en el caso del fiscal de corte, que es distinto, es más amplio, es otra cosa, ¿tá? El veto va para otra parte. Sí, ahí aplica para adelante, ¿no? Quienes quieran aspirar a ser fiscales de corte. Y algo que además el propio Gómez creo que dice está de acuerdo, porque lo ha visto en las legislaciones de otros países, etcétera. Está dispuesto a considerarlo, etcétera. Entonces, por un lado vos decís, ¿por qué surgen estas cosas? Está bueno que siempre se busque la manera de transparentar, de darle marco jurídico a las cosas, de anticiparse, etcétera. Eso siempre habla bien de un país, de una república. La otra pregunta es, pero ¿por qué de esta manera? Y ahí es lo que ustedes decían, no es la manera. Al final, y yo creo que esto también te lleva a pensar, decir, ¿dónde están los ojos de los parlamentarios? ¿Están en 100 cosas a la vez? Entonces yo no sé si son tan buenos, pero porque eso es lo que termina pasando en las rendiciones de cuentas. Yo digo, en estas tertulias,
empecé en enero, ya tengo varias tertulias afortunadamente arriba, es un placer, pero a lo largo del año hemos hablado de temas que vos decís, son temas en los que los partidos políticos tendrían que hacer consensos, acuerdos y empezar a trabajarlo, y sin embargo vos ves que no hay esos acuerdos, esas miradas de largo plazo, y viene la rendición y es un popurrí de temas, y bueno, y en el artículo leíamos desde las carnicerías. Capaz que se acuerdan de un episodio que se dio en ¿sí? Diputados, ¿no? Cuando a altas horas de la madrugada se empezaron hasta a reír todos de porque no entendían lo que estaban votando. Bueno, tenían que leerlo 3 veces para entender. Fue un episodio jocoso porque ahí se los vio riéndose a todos, pero era no reflejo de lo que estaba de lo que le estaba pasando. Estaban votando un artículo que no podían ni leer de lo complejo que era y no tenían ni idea, y te cuentan en el Parlamento, ¿no? Hay veces que tienen que revisar y decir, no, ojo que no lo votamos nosotros, fue con Rodríguez y que empezó Juan Martín Rodríguez. Exactamente. No me acuerdo de la pero lo que para mí me parece más serio de todo esto es una cosa que tiene que ver con los lobbies y los intereses personales, ¿no? Acá no en vano los que levantan la voz son los abogados penalistas, que están viendo hoy en día a un competidor más allá de las cuestiones de lo que él conoce, de sus relaciones, que es lo que ellos usan como argumento de que no vale porque ya conoce todo, conoce gente y puede utilizar mecanismos que ellos no tienen. Entonces, aquí ha habido una gran presión de los abogados penalistas, y discúlpenme, yo pienso que hay un tema de competencias personales, o sea, yo no creo que esto no está libre otra vez de que influimos y presionamos para lo que no nos conviene o lo que nos conviene. Y lo triste en esto, Diego, que he pasado por el Parlamento, es que muchos legisladores se dejan presionar por estas cosas, entonces se aprovechan este tipo de circunstancias, metemos por acá abajo de la alfombra y chau, a ver si pasa. Entonces, es terrible que se sigan manejando las cosas de esta manera, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien, bien vetado, y una vez más, hagamos legislaciones en serio. Yo creo que aquí mucha gente puede quedar implicada después de ejercer un cargo público y mucho más un cargo de responsabilidad política. Entonces, hagamos leyes en serio. Y lo otro que me parece que sí corresponde es el tema de los subsidios, que también ha quedado como en discusión, ¿no? Porque acá una cosa que se decía ayer interesante, no sé quién era que la decía, bueno, una cosa es el fiscal de corte, de cuya autoridad dependen todos los demás fiscales, pues tú mencionabas el tema de los jueces. Dice otra cosa los jueces que... La corte. Bueno, la corte. Pero quiero decir, hay quien también equiparaba a los jueces con esto. Entonces, decir, los jueces en definitiva actúan individualmente. Acá era el jefe y ahora resulta que actúa del otro lado del mostrador. Entonces, por un lado, aclaremos, transparentemos todo esto, reglamentémoslas. Está bien que gente que ocupó determinadas responsabilidades tenga un lapso de tiempo. Tiran otras, tenga un lapso de tiempo en el pero dejémonos de manejar legisladores y poderes para defender nuestros intereses personales. Y todo eso es una discusión aún mayor, la hablábamos la otra vez en la tertulia, creo que era David, que decía, bueno, empezar a considerar el tema de un Ministerio de Justicia en el país. Entonces, claro, discutamos y todo esto sin prejuicio. Te lleva a pensar, o por lo menos exigirle a los partidos políticos que haya más consistencia y persistencia en los temas. Y hoy yo lo que veo que falta en la política es consistencia y persistencia.